Hoy se suponía que iba a ser nuestra luna de miel, pero justo cuando terminamos de empacar y estábamos a punto de irnos, mi esposo hizo algo impactante, rompió mi pasaporte justo enfrente de mí. Su expresión de arrogancia me molestó profundamente. Nunca quise ir a este viaje con él en primer lugar. Mi plan original era ir con mi mamá antes de casarnos, aunque sentía algo de tensión. No tenía idea de cuán profundos eran los problemas entre mi esposo y su madre. Nunca había escuchado de una suegra que se adueñara de la luna de miel de alguien, al menos no en mi círculo de amigas. Estaba sorprendida, enojada y desconcertada por la situación. Mientras mi esposo comenzaba a destrozar mi pasaporte con tijeras, miré a mi suegra, que sonreía con suficiencia, y supe que tenía que escapar lo antes posible. Nunca esperé esto, pero tenía pruebas que podrían exponerlos. Mi nombre es Sara, tengo 29 años y llevo trabajando 7 años. Hace poco, mi novio de 4 años me propuso matrimonio y ahora estamos planeando nuestra boda y luna de miel. Conocí a mi esposo en el trabajo, donde él era un senior y yo recién comenzaba. Siempre me apoyó cuando tenía dificultades con nuevas tareas. La única persona con la que había salido antes era un compañero de clase, pero había algo en alguien 5 años mayor que me atraía. Encontré en mi esposo a una persona confiable y responsable. Cuando me invitó a salir en nuestra primera cita, me sentí emocionada. Aún guardo la figurita de delfín que compramos en el acuario durante esa cita. En ese entonces, él mencionó que quería una relación seria que llevara al matrimonio, lo cual me hizo muy feliz. Fuimos a muchas citas y él me propuso matrimonio en el mismo acuario donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Realmente podría ser tan feliz? Esa noche estaba tan emocionada que no pude dormir. Aún recuerdo esa sensación de pura felicidad, como si mi cabeza estuviera en las nubes. Poco después, visitamos la casa de sus padres. Sin embargo, comencé a sentirme incómoda con el matrimonio. Mi suegro era amable, pero mi suegra parecía desaprobarme. Incluso comentó que él podría haberse casado con alguien más impresionante que yo, lo cual me llenó de dudas y ansiedad. A pesar de esto, traté de desestimar mis preocupaciones como nervios previos a la boda y seguí con los planes. Durante nuestras conversaciones sobre la vida matrimonial, tanto mi esposo como su madre asumieron que yo dejaría mi trabajo. Aunque en algún momento había considerado la idea de dejar mi empleo después de casarme, ya no me parecía lo correcto. A pesar de las persistentes sugerencias de mi suegra para que dejara de trabajar, decidí seguir trabajando en la misma empresa junto a mi esposo. No estuvimos de acuerdo sobre cuándo registrar oficialmente nuestro matrimonio. Él quería hacerlo antes, pero llegamos a un acuerdo y lo registramos poco después, aunque el procedimiento fue algo rutinario. El hecho de que estuviéramos oficialmente casados me llenó de una inmensa felicidad. También hablamos sobre tener una boda pequeña e íntima. Parece que tu suegra se encargó de gran parte de la planificación de tu boda, insistiendo en un evento más grande en lugar de la ceremonia pequeña e íntima que habías imaginado. No solo dictó la lista de invitados, sino que también tuvo fuertes opiniones sobre cada detalle, desde el programa hasta las decoraciones y la comida. Esto hizo que la boda fuera mucho más extravagante y costosa de lo que habías planeado, y terminaste cubriendo los costos adicionales. Después de la boda, esperabas algo de distancia de tu suegra, pero tu esposo insistió en que vivieran con ella, cancelando el lugar que habían elegido sin consultarte. Esto te dejó sorprendida y sintiéndote ignorada. La presión de la planificación de la boda y ahora estos arreglos de vivienda aumentaron tu ansiedad. A pesar de estas tensiones, esperabas con ansias tu luna de miel en el extranjero, un destino soñado que siempre habías querido visitar. Sin embargo, el comportamiento sospechoso de tu esposo y la perspectiva de regresar a vivir con tu suegra después del viaje te hacían sentir incómoda. Lamentablemente, tu esposo no fue útil en la planificación de la luna de miel tampoco, lo que aumentó tus preocupaciones. Está claro que tu esposo asumió el control de la reserva de los vuelos y los hoteles para la luna de miel, lo cual inicialmente parecía útil debido a la emoción que rodeaba la boda. Sin embargo, esto resultó ser una señal de algo impactante que estaba por suceder. El día de tu luna de miel, mientras te preparabas para el vuelo, Edward dejó caer la bomba de que iría de viaje con su madre en lugar de contigo. Esto fue increíblemente confuso y molesto, especialmente porque tú habías pagado por todo y esperabas ir juntos como recién casados. Luego, Edward rompió tu pasaporte, que le habías dado para que lo guardara, sin considerar tus planes ni tus sentimientos. Quedó claro que nunca tuvo la intención de ir a la luna de miel contigo y que para él este viaje era una prioridad secundaria en comparación con un viaje con su madre. Cuando su madre, completamente maquillada, irrumpió en la habitación, ambos se rieron con alegría al dejarte atrás. Esta revelación te dejó repulsada y te hizo darte cuenta de que habías cometido un grave error al casarte con alguien que despreciaba tus sentimientos de una manera tan cruel.
Este giro inesperado de los acontecimientos te hizo entender la verdadera naturaleza de tu esposo y tu suegra, dejándote sentir traicionada y profundamente decepcionada. Es devastador darse cuenta de que tu esposo había planeado ir de luna de miel con su madre desde el principio, utilizando los preparativos como una fachada para preparar su viaje. Reservó todo bajo el nombre de su madre y te dejó con todos los costos. Esta traición te hirió profundamente, eclipsando cualquier felicidad inicial que pudieras haber sentido por su participación en la planificación de la boda. La boda de tus sueños y la luna de miel que habías imaginado fueron arruinadas por la interferencia de tu suegra y el engaño de tu esposo. Abrumada por esta situación, al principio no podías aceptarlo, pero pronto decidiste que necesitabas actuar rápidamente y buscar el divorcio. He estado grabando audios desde que comenzaron los preparativos de la boda, inicialmente para preservar los recuerdos, pero luego para documentar el comportamiento problemático de mi suegra. Estas grabaciones, inesperadamente, se convirtieron en pruebas cruciales para mi divorcio. Mientras comenzaba a empacar para irme de la casa, descubrí una evidencia impactante: mi esposo estaba malversando dinero de su empresa. Esta revelación añadió una capa más de engaño a una situación ya dolorosa, fortaleciendo mi determinación de dejarlo y poner fin al matrimonio. Es devastador darme cuenta de que mi esposo y mi suegra me traicionaron, convirtiendo lo que deberían haber sido eventos felices, como nuestra boda y luna de miel, en experiencias dolorosas. El engaño de Edward me afectó profundamente, especialmente porque al principio me sentí agradecida por su ayuda con los preparativos de la luna de miel, solo para descubrir que había planeado ir con su madre todo el tiempo. Edward reservó todo bajo el nombre de su madre y me dejó con la carga financiera, lo que incrementó mis sentimientos de traición y enojo. La boda y la luna de miel de mis sueños fueron destruidas por sus acciones. Sintiéndome abrumada y herida, decidí que el divorcio era el mejor camino a seguir. Curiosamente, había estado grabando momentos desde que comenzaron los preparativos de la boda, originalmente para preservar recuerdos, pero con el tiempo, estas grabaciones se convirtieron en pruebas cruciales que documentaban el comportamiento malicioso de mi suegra y su hostigamiento, lo que apoyaba mi decisión de buscar el divorcio. A pesar del dolor, encontré consuelo al saber que estas grabaciones tendrían un propósito más allá de conservar recuerdos. Es irónico cómo esas grabaciones resultaron ser tan útiles. Pocos días después de mudarme, comencé a empacar de nuevo mis pertenencias, dándome cuenta de que no había abierto casi nada desde que llegué. Me preguntaba si mi esposo y su madre ya estaban en el aeropuerto, lo que me llenaba de una ira indescriptible. A pesar de haber estado allí solo un corto tiempo, quería borrar cualquier rastro de mi presencia, así que limpié a fondo todos los lugares en los que había estado. Mientras limpiaba la sala de estar, me encontré con una evidencia impactante de la malversación de dinero de mi esposo en su empresa. Inmediatamente llamé a mi tío y le conté todo lo que había sucedido. Se mostró visiblemente enojado, una expresión que nunca había visto en él antes. Le compartí los detalles sobre la malversación de mi esposo y le entregué las pruebas. Mi tío prometió convocar una reunión del consejo para abordar las acciones de mi esposo antes de regresar a su casa. A pesar de la traición inimaginable de que me hubieran robado mi luna de miel, me sentí verdaderamente agradecida al saber que aún existían personas de buen corazón en mi vida que se preocupaban por mí. Una semana después, cuando mi esposo y su madre regresaron de lo que se suponía que iba a ser nuestra luna de miel, ya había tomado medidas decisivas para abordar la situación y buscar apoyo en miembros de mi familia de confianza. Recibí una llamada de mi esposo, que estaba furioso porque no los había ido a recoger al aeropuerto ni había limpiado la casa como él me había ordenado. Me gritó exigiendo saber dónde estaba. Con el apoyo de mi tío y mis padres, ya había contratado a un abogado especializado en casos de divorcio, y el proceso ya estaba en marcha. Sin darle oportunidad a mi esposo de hablar, le dije que no quería escuchar sus voces más. Le cuestioné por qué debía ir a recoger a alguien con quien estaba divorciándome, y por qué debería seguir sus órdenes de limpiar. Esto lo dejó momentáneamente sin palabras, pero rápidamente reanudó su enfurecida retórica. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que él me había hecho un favor al casarse conmigo y me amenazó con que nunca volvería a casarme si me divorciaba de él. Incluso tuvo la audacia de exigirme que regresara y preparara las comidas para ellos de manera tradicional, porque estaban cansados de la comida extranjera. Su comportamiento tan irrespetuoso, especialmente después de su plan con el pasaporte y el viaje con su madre, me hizo darme cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Reflexionando sobre todo esto durante los últimos días, decidí consultar al abogado sobre nuestro divorcio. Cuando mencioné el divorcio, él se mostró sorprendido y se negó a aceptarlo, alegando que no se divorciaría. Podía escuchar a su madre de fondo, gritando y llamándome nombres. Yo, calmada, le respondí:
Le informé que había denunciado su malversación a su empresa y que probablemente lo contactarían pronto. Le sugerí que contratara su propio abogado y terminé la llamada, sintiendo su pánico del otro lado. Ya no era mi problema. Mi esposo siguió llamando, así que simplemente bloqueé su número. Mi tío sabía las fechas de nuestra luna de miel, así que justo después de nuestra conversación, la empresa citó a mi esposo basándose en las pruebas que había proporcionado. Durante la reunión, verificaron la información y confirmaron discrepancias significativas en los pagos. Resultó que la cantidad malversada por mi esposo era considerable. Frente a los ejecutivos de la empresa, mi esposo intentó defenderse desesperadamente fabricando una historia en la que me acusaba de la malversación. Sin embargo, mi tío intervino, diciendo en voz alta que yo nunca haría algo así. Dejaron claro que mi esposo y su madre eran responsables de la malversación y que tenían suerte de que la policía no hubiera estado involucrada aún. Al darse cuenta de que la situación era grave y que yo estaba relacionada con la alta dirección, mi esposo lució derrotado. Ese día fui a devolver los regalos de boda a mis colegas, ya que nuestro matrimonio había terminado de manera tan abrupta. Sin embargo, todos se negaron, diciendo que los habían dado como un gesto de buena voluntad. Durante esta interacción, mi esposo se acercó a mí, expresando sorpresa de que estuviera relacionada con la alta dirección y suplicando perdón. Me pidió si podía convencer a mi tío para que lo dejara quedarse en la empresa y hacer que los cargos de malversación desaparecieran. Asqueada por su descaro, le dije firmemente que el divorcio era la única opción ahora y que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ignorando mis palabras, se aferró desesperadamente a la idea, pero mis colegas intervinieron y la seguridad finalmente lo escoltó fuera. Fue despedido de inmediato de la empresa y están buscando compensación por la malversación. Después, mi suegra intentó contactarse repetidamente con mi familia, probablemente buscando mediar más. Tras consultar con mi sensato suegro, las llamadas de mi suegra cesaron. Inicialmente, él pensó que ella se iría de viaje con amigas y estaba esperando una semana tranquila sin sus constantes demandas. Más tarde, se disculpó conmigo, admitiendo su error y entendiendo mi situación. Mi suegro estuvo de acuerdo en que debía regresar a la casa de mis padres y me ayudó a empacar. A pesar de que nuestras emociones estaban a flor de piel en ese momento, volví a mi familia sabiendo que él era la única persona razonable en esa casa. Avergonzada por cómo se había secuestrado mi luna de miel, consideré renunciar a mi trabajo. Sin embargo, mi tío y el CEO organizaron mi traslado a una oficina diferente, lo que me ayudó a distraerme de la situación. El proceso de divorcio con mi esposo fue fluido gracias a un excelente abogado. Más tarde, me enteré de que mi suegro había estado involucrado en la planificación de nuestra boda y me di cuenta de que mi esposo no tenía ahorros suficientes para cubrir la pensión alimenticia. Mi suegro tuvo que vender su casa familiar debido a los rumores y chismes en el vecindario sobre mi luna de miel cancelada. Vivir allí se volvió insoportable. Mi suegra probablemente no soportaba el escrutinio, y mi suegro se sintió responsable de cubrir los daños causados por las acciones de mi esposo. Después de ser despedido y enfrentar demandas por los daños, mi esposo sufrió un colapso y se mudó a un pequeño apartamento. Al ver a su hijo tan angustiado, mi suegra también se volvió más recluida. Mi suegro, cansado de su comportamiento, consideró el divorcio y pidió ayuda al abogado que usé. Gracias al CEO y mi tío, fui transferida a una oficina de apoyo. Estoy agradecida por su intervención y apoyo. Mi único arrepentimiento es haber perdido el destino de luna de miel que habíamos planeado. Una vez que las cosas se calmen, espero poder hacer un viaje relajante al extranjero y seguir adelante con este difícil capítulo de mi vida. Nací y crecí en el pintoresco pueblo de Arrow, un lugar tan pequeño que todos conocen tu nombre y donde los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Después de terminar la preparatoria, me aventuré a la universidad, y poco después de graduarme, me sumergí de lleno en la industria del comercio minorista. Mi pasión no solo era vender productos, sino específicamente lencería. Impulsada por esta pasión, trabajé sin descanso hasta convertirme en propietaria de una cadena de tiendas de lencería. Estas iban desde acogedores locales hasta boutiques de lujo. Dediqué mi vida a mi trabajo y logré destacar en ello. Sin embargo, a pesar de mi éxito profesional, no podía evitar sentir que algo faltaba en mi vida. Fue entonces cuando apareció Henry. Todo comenzó con un simple ping, una solicitud de amistad de un hombre vestido con un traje impecable y una mirada aún más aguda. Según su foto de perfil, intrigada, acepté su solicitud y pronto descubrí que era abogado, lo que explicaba el elegante atuendo. La primera vez que me escribió fue una noche mientras yo estaba ocupada revisando cuentas. Su mensaje, tan sencillo como intrigante, dio inicio a una conversación llena de ingenio. Tenía el don de hacerme reír, incluso después de los días más agotadores.
Nuestras charlas iban desde temas triviales como las peores frases para ligar hasta conversaciones profundas y significativas. Su sentido del humor era un complemento perfecto para el mío, y esas pláticas se convirtieron en lo mejor de mi día. Una noche, Henry sugirió que nos conociéramos en persona para tomar un café y ponerle rostro a nuestras conversaciones. Nos encontramos en una de mis cafeterías favoritas, conocida por su café fuerte. En persona, Henry resultó ser aún más impresionante de lo que su perfil profesional sugería. La conexión fue inmediata. Hablamos durante horas sobre negocios, sueños personales y cualquier tema que se nos cruzara. Henry mostraba un interés genuino en todo lo que tenía que decir. Después de un año de conocernos, Henry decidió dar un paso más en nuestra relación. Una fría tarde, mientras cerraba una de mis tiendas, apareció inesperadamente. Su aliento era visible en el aire helado, y en sus manos sostenía una pequeña caja elegante. Con evidente nerviosismo, comenzó a hablar. Hemos estado tan bien juntos, solo tú y yo, últimamente. He pensado que quizá es momento de llevar esto al siguiente nivel. Con esas palabras, y una sonrisa ladeada que siempre aceleraba mi corazón, Henry hizo la pregunta que cambiaría nuestras vidas. ¿Te casarías conmigo? Dejemos de andar con rodeos. Quiero que estés a mi lado para siempre. Mi corazón latía desbocado, abrumada por un torbellino de emociones. ¿Estaba realmente lista para el matrimonio? Pero al mirar sus ojos sinceros, todo parecía encajar perfectamente. Sí, susurré con una mezcla de emoción y nerviosismo en la voz. Sí, me casaré contigo. Sin embargo, Henry adoptó un tono más serio de inmediato. Hay algo más que debemos hablar, dijo, dejando caer las palabras como una ducha fría. ¿En serio, Henry? ¿Es necesario? Respondí, sorprendida. Él trató de calmarme, tomando mis manos suavemente. Isa, no se trata de confianza, es algo práctico. En mi carrera como abogado, he visto demasiadas separaciones complicadas. Esto es solo una protección para los dos. ¿Qué tipo de protección? Pregunté con curiosidad y un poco de preocupación. Henry sacó unos documentos de su maletín. Es simple, si alguno de los dos es infiel, el culpable pierde sus bienes a favor del otro. Es directo y justo. Sabes que nunca te traicionaría. Isa, esto es solo una precaución. Respiré hondo mientras intentaba procesarlo todo. La propuesta romántica ahora venía acompañada de una dosis de realidad legal. No era el compromiso que había imaginado, pero la vida con Henry estaba llena de sorpresas. Y tal vez esto era solo otro capítulo único en nuestra historia. Miré los papeles, luego lo miré a él. En sus ojos vi sinceridad. Está bien, lo consideraré, pero que quede claro, Henry, no planeo darte razones para usar esto contra mí. Eso es todo lo que pido, respondió visiblemente aliviado. Esa noche celebramos en un restaurante encantador. La atmósfera era perfecta, la comida exquisita y el encanto de Henry lograba que, por momentos, olvidara la complejidad de nuestra conversación. Más tarde, mientras caminábamos bajo las estrellas, Henry me atrajo hacia él. Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún documento puede cambiar eso. Apoyé mi cabeza en su pecho. Lo sé, Henry, yo también te amo. Solo asegurémonos de que este acuerdo no se interponga entre nosotros. ¿De acuerdo? Él besó mi frente. No lo hará, lo prometo. Días después, tras consultar con mi propio abogado, firmé el acuerdo prenupcial. Fue extraño firmar algo que se centraba en el posible final de nuestra relación cuando apenas comenzaba. Pero el amor es una apuesta, y yo estaba completamente dentro, confiando en que mi fe en Henry estaba bien colocada. Fuimos la pareja que todos admiraban, siempre riendo y compartiendo secretos en reuniones, pero, con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeños cambios, una distancia sutil que sugería problemas más profundos por venir. Algunas semanas después, mientras estaba en una tienda de perfumes conversando con un vendedor sobre las distintas fragancias, noté que Henry se veía visiblemente molesto al salir. ¿Quién era ese?, preguntó de manera cortante. Confundida por su tono, respondí, solo el vendedor. Nací y crecí en el pintoresco pueblo de Arrow, un lugar tan pequeño que todos conocen tu nombre y donde los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Después de terminar la preparatoria, me aventuré a la universidad, y poco después de graduarme, me sumergí de lleno en la industria del comercio minorista. Mi pasión no solo era vender productos, sino específicamente lencería. Impulsada por esta pasión, trabajé sin descanso hasta convertirme en propietaria de una cadena de tiendas de lencería. Estas iban desde acogedores locales hasta boutiques de lujo. Dediqué mi vida a mi trabajo y logré destacar en ello. Sin embargo, a pesar de mi éxito profesional, no podía evitar sentir que algo faltaba en mi vida.
Fue entonces cuando apareció Henry. Todo comenzó con un simple ping, una solicitud de amistad de un hombre vestido con un traje impecable y una mirada aún más aguda. Según su foto de perfil, intrigada, acepté su solicitud y pronto descubrí que era abogado, lo que explicaba el elegante atuendo. La primera vez que me escribió fue una noche mientras yo estaba ocupada revisando cuentas. Su mensaje, tan sencillo como intrigante, dio inicio a una conversación llena de ingenio. Tenía el don de hacerme reír, incluso después de los días más agotadores. Nuestras charlas iban desde temas triviales como las peores frases para ligar hasta conversaciones profundas y significativas. Su sentido del humor era un complemento perfecto para el mío, y esas pláticas se convirtieron en lo mejor de mi día. Una noche, Henry sugirió que nos conociéramos en persona para tomar un café y ponerle rostro a nuestras conversaciones. Nos encontramos en una de mis cafeterías favoritas, conocida por su café fuerte. En persona, Henry resultó ser aún más impresionante de lo que su perfil profesional sugería. La conexión fue inmediata. Hablamos durante horas sobre negocios, sueños personales y cualquier tema que se nos cruzara. Henry mostraba un interés genuino en todo lo que tenía que decir. Después de un año de conocernos, Henry decidió dar un paso más en nuestra relación. Una fría tarde, mientras cerraba una de mis tiendas, apareció inesperadamente. Su aliento era visible en el aire helado, y en sus manos sostenía una pequeña caja elegante. Con evidente nerviosismo, comenzó a hablar. Hemos estado tan bien juntos, solo tú y yo, últimamente. He pensado que quizá es momento de llevar esto al siguiente nivel. Con esas palabras, y una sonrisa ladeada que siempre aceleraba mi corazón, Henry hizo la pregunta que cambiaría nuestras vidas. ¿Te casarías conmigo? Dejemos de andar con rodeos. Quiero que estés a mi lado para siempre. Mi corazón latía desbocado, abrumada por un torbellino de emociones. ¿Estaba realmente lista para el matrimonio? Pero al mirar sus ojos sinceros, todo parecía encajar perfectamente. Sí, susurré con una mezcla de emoción y nerviosismo en la voz. Sí, me casaré contigo. Sin embargo, Henry adoptó un tono más serio de inmediato. Hay algo más que debemos hablar, dijo, dejando caer las palabras como una ducha fría. ¿En serio, Henry? ¿Es necesario? Respondí, sorprendida. Él trató de calmarme, tomando mis manos suavemente. Isa, no se trata de confianza, es algo práctico. En mi carrera como abogado, he visto demasiadas separaciones complicadas. Esto es solo una protección para los dos. ¿Qué tipo de protección? Pregunté con curiosidad y un poco de preocupación. Henry sacó unos documentos de su maletín. Es simple, si alguno de los dos es infiel, el culpable pierde sus bienes a favor del otro. Es directo y justo. Sabes que nunca te traicionaría. Isa, esto es solo una precaución. Respiré hondo mientras intentaba procesarlo todo. La propuesta romántica ahora venía acompañada de una dosis de realidad legal. No era el compromiso que había imaginado, pero la vida con Henry estaba llena de sorpresas. Y tal vez esto era solo otro capítulo único en nuestra historia. Miré los papeles, luego lo miré a él. En sus ojos vi sinceridad. Está bien, lo consideraré, pero que quede claro, Henry, no planeo darte razones para usar esto contra mí. Eso es todo lo que pido, respondió visiblemente aliviado. Esa noche celebramos en un restaurante encantador. La atmósfera era perfecta, la comida exquisita y el encanto de Henry lograba que, por momentos, olvidara la complejidad de nuestra conversación. Más tarde, mientras caminábamos bajo las estrellas, Henry me atrajo hacia él. Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún documento puede cambiar eso. Apoyé mi cabeza en su pecho. Lo sé, Henry, yo también te amo. Solo asegurémonos de que este acuerdo no se interponga entre nosotros. ¿De acuerdo? Él besó mi frente. No lo hará, lo prometo. Días después, tras consultar con mi propio abogado, firmé el acuerdo prenupcial. Fue extraño firmar algo que se centraba en el posible final de nuestra relación cuando apenas comenzaba. Pero el amor es una apuesta, y yo estaba completamente dentro, confiando en que mi fe en Henry estaba bien colocada. Fuimos la pareja que todos admiraban, siempre riendo y compartiendo secretos en reuniones, pero, con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeños cambios, una distancia sutil que sugería problemas más profundos por venir. Algunas semanas después, mientras estaba en una tienda de perfumes conversando con un vendedor sobre las distintas fragancias, noté que Henry se veía visiblemente molesto al salir. ¿Quién era ese?, preguntó de manera cortante, confundida por su tono. Respondí, solo el vendedor. Henry me miró con ojos fulminantes y replicó con dureza, parecías muy interesada en él. Me detuve en seco, sorprendida por su insinuación. Estaba hablando de perfumes. Henry, ¿qué te pasa?
Él se burló y sacudió la cabeza, cortando la conversación mientras seguíamos caminando. Olvídalo, vámonos a casa. Sin embargo, ese incidente marcó el inicio de un patrón inquietante. Henry comenzó a volverse cada vez más celoso y distante. Con frecuencia hacía comentarios sarcásticos o se mostraba hosco cada vez que interactuaba con otros hombres. En casa, su comportamiento también cambió. Se volvió más retraído. Pasaba horas enterrado en su laptop o teléfono, y la mayoría de las noches cenaba sola, incapaz de soportar la creciente tensión. Una noche lo confronté en su estudio. Henry, necesitamos hablar, le dije con firmeza mientras cerraba su laptop para llamar su atención. Él suspiró, frotándose las sienes. Isa, no entiendes la presión en la que estoy en el trabajo, y cuando te veo riendo y hablando con otros hombres, simplemente, me afecta. Me da la impresión de que no respetas nuestra relación lo suficiente como para mantener tu distancia. La conversación escaló rápidamente, llena de frustraciones no dichas y sentimientos heridos. La situación empeoró cuando escuché de amigos que Henry había estado esparciendo rumores de que yo coqueteaba con otros hombres. Enfurecida, lo confronté. Henry, ¿has estado hablando de mí a mis espaldas? ¿Diciendo que coqueteo con otros? Tratando de justificarse, respondió, no es como parece. Puede que haya dicho algo, pero es porque veo cómo te miran los demás. No puedo creer esto. Lo interrumpí, furiosa. No tienes derecho a esparcir mentiras sobre mí. Se supone que deberías apoyarme, no hundirme. Luego de esa acalorada discusión, las cosas se calmaron un poco. Sin embargo, la relación estaba marcada. Una mañana, encontré una nota de Henry en la cocina. Su escritura, normalmente impecable, se veía apresurada. Isa, intentemos empezar de nuevo. Encuéntrame en el Hotel Grandview, habitación 181, a las 7:10 de la tarde, esta noche. Dejemos el pasado atrás y avancemos. H. La nota era inesperada. Tal vez este era su intento de reconciliación, con una mezcla de aprensión y esperanza. Decidí ir. Ese día fue un torbellino. Mis pensamientos giraban en torno a la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero esa noche, lo que encontré no fue amor ni reconciliación, sino el inicio de un caos aún mayor. Expliqué apresuradamente. Después de un momento, Riley respondió, Isa, parece que podrías haber sido drogada. Necesitas ir a un hospital o laboratorio y hacerte un análisis inmediatamente. Diles todo, especialmente lo relacionado con el vino y tus síntomas. Conduje hacia el laboratorio en un estado de aturdimiento, mi mente tratando de reconstruir los fragmentos de la noche. En el laboratorio, relaté mi experiencia al técnico, quien, con seriedad, tomó varias muestras de sangre para analizar. Días después, una pesada carta de Henry cayó con un ruido seco en mi puerta. Mis manos temblaban mientras la abría. Mis temores se confirmaron. La carta, llena de un lenguaje frío y formal, declaraba que Henry me estaba demandando por infidelidad, buscando despojarme de todo según nuestro acuerdo prenupcial. El juicio estaba programado para dentro de un mes. Desesperada, llamé a mi abogado, Jacob. Isa, ven a mi oficina. Necesitamos planear una estrategia, dijo, su voz ofreciendo un pequeño consuelo en medio del caos. Conduje hasta la oficina de Jacob con mi mente llena de escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Al llegar al estacionamiento, mi determinación se endureció. Tenía que luchar. En presencia de Henry, que estaba cerca, noté que caminaba con un joven, el mismo que aparecía en las fotografías utilizadas en mi contra. Instintivamente, saqué mi teléfono y comencé a grabar su interacción. Capturé el momento en que intercambiaron un sobre que el joven rápidamente escondió en su chaqueta. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo al comprender la importancia potencial de lo que había registrado. En la oficina de Jacob, le mostré el video. Su reacción fue inmediata, levantó las cejas alarmado mientras observaba el intercambio sospechoso. Esto es significativo, Isa, se ve altamente sospechoso. Creo que es hora de involucrar a un investigador senior, sugirió Jacob de inmediato. Jacob contactó a su amigo Wyatt, un experimentado investigador, quien aceptó tomar el caso. Wyatt no perdió tiempo y comenzó a seguir al joven, investigando su pasado. En pocos días, Wyatt nos convocó a su oficina con novedades. Hablé con el joven, comenzó con un tono grave. Me confesó que es un actor con mala suerte, contratado por tu esposo para hacerse pasar por alguien cercano a ti. También reveló que tu esposo había orquestado todo, incluyendo drogarte. Mientras discutíamos, recibí una notificación por correo en mi teléfono. Eran los resultados de mi análisis de sangre. Al abrir el archivo,
Mi corazón se detuvo un instante. Los resultados confirmaban la presencia de un sedante potente, validando los hallazgos de Wyatt. Entregué mi teléfono a Jacob, quien los leyó y luego me miró con expresión decidida. Isa, esto es lo que necesitábamos. Con esta evidencia no solo podremos defenderte, sino también confrontar a Henry de manera efectiva, declaró, sugiriendo mantener todo confidencial hasta el día del juicio para tomar a Henry por sorpresa. Una semana después del incidente, volví a mi tienda de lencería, tratando de distraerme de la proximidad del juicio. Era una tarde típica hasta que Henry apareció, presentándome a Nova, su nueva prometida. Se jactó de su compromiso, aunque su sonrisa parecía forzada. Nova, quien parecía demasiado joven y quizá ingenua sobre la verdadera naturaleza de Henry, me observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Henry no pudo resistirse a provocarme, afirmando que pronto sería dueño de mi tienda. Nova escuchó todo con una mirada de leve duda, aunque deseaba advertirle. Recordé el consejo de Jacob de mantenerme en silencio hasta la audiencia, así que simplemente le ofrecí una sonrisa contenida y respondí, veremos qué decide el juez, Henry. El día del juicio llegó antes de lo esperado. La sala del tribunal estaba llena de una atmósfera tensa mientras Henry, representándose a sí mismo, ajustaba su corbata con confianza, listo para comenzar su declaración inicial. Damas y caballeros, comenzó, su voz firme y convincente, hoy serán testigos del verdadero carácter de una mujer. Henry acusó ante el tribunal a Isa, su esposa, no solo de violar sus votos matrimoniales, sino de intentar socavar la integridad de su hogar con acciones engañosas. Mientras presentaba las fotografías en la pantalla detrás de él, la sala se llenó de murmullos. Afirmó que Isa había traicionado su compromiso de fidelidad, mostrando imágenes de una habitación de hotel, que dejó al público murmurando durante varios meses agonizantes. Henry había soportado la tortura de sospechar la infidelidad de Isa. La evidencia fotográfica ahora expuesta confirmó sus peores temores. Hizo una pausa dramática, permitiendo que la gravedad de sus revelaciones impactara a los oyentes. Acercándose a donde yo estaba sentado, con su mirada fija en mí, Henry argumentó que Isa se presentaba como una víctima inocente atrapada por circunstancias desafortunadas. Sin embargo, su tono mordaz y sus palabras cuidadosamente elegidas pintaron un cuadro completamente diferente. Argumentó enfáticamente que Isa no era una víctima, sino la arquitecta del colapso de su matrimonio. Su actuación fue calculada, con pausas estratégicas y miradas dirigidas al juez. Cada frase fue pronunciada con la precisión de un abogado experimentado. Afirmó que las acciones de Isa no solo habían dañado irreparablemente su matrimonio, sino que también habían erosionado la confianza fundamental que sostiene cualquier relación. Cuando el discurso de Henry llegó a su clímax dramático, hizo un ferviente llamado a la justicia. En contraste, el abogado Jacob, representante de Isa, se puso de pie con una actitud compuesta. Su maletín contenía las pruebas que reivindicarían a Isa. Dirigiéndose al tribunal con una voz firme y autoritaria, Jacob cambió la narrativa. Defendió el honor de Isa y expuso un patrón de engaño por parte de su esposo Henry. Mientras gesticulaba hacia la parte trasera de la sala, un actor contratado por Henry entró, causando un revuelo entre los espectadores. Jacob invitó al actor a relatar su participación y, con notable nerviosismo, el joven confesó haber sido contratado para un papel que inicialmente pensó que era una simple broma. Su confesión temblorosa añadió un giro significativo al drama que se desarrollaba en el tribunal. No comprendí completamente la gravedad de la situación hasta que Jacob presentó solemnemente los resultados de análisis de sangre en la corte. Estos resultados confirmaron que Isa había sido incapacitada sin su consentimiento, drogada con sustancias que desconocía haber consumido. El tribunal murmuraba mientras todos comenzaban a entender la severidad de las acusaciones. Jacob, con un tono severo, explicó que este no era el primer caso en el que el señor Clark utilizaba tácticas tan deshonestas. Detalló meticulosamente evidencia de los matrimonios anteriores de Henry, mostrando un patrón de comportamiento que consistentemente le había permitido obtener ganancias financieras a expensas de sus exesposas. Cuando Jacob concluyó sus argumentos, el impacto de las pruebas era innegable. Solicitó al tribunal no solo desestimar las reclamaciones fraudulentas contra Isa, sino también otorgarle una compensación justa por las dificultades que había sufrido. El juez consideró cuidadosamente las pruebas presentadas antes de anunciar su veredicto, fallando a favor de Isa. El acuerdo prenupcial fue anulado. Sentí una oleada de alivio, mis ojos llenándose de lágrimas, no solo por la victoria legal, sino por la clara reivindicación de Isa. El juez otorgó a Isa $6,010 en daños y perjuicios. El rostro de Henry se tornó pálido, su futuro destruido frente a él, su prometida,
quien había estado en la sala. Salió apresuradamente solo para regresar y agradecerme por sacar la verdad a la luz. Después de eso, dejó a Henry para siempre. La noticia del juicio se propagó rápidamente. Los detalles sensacionales acapararon titulares. La reputación profesional de Henry cayó en picada. Perdió su licencia para ejercer la abogacía. Esta revelación animó a sus exesposas a demandarlo, destapando un historial de engaños que lo dejó tanto financiera como socialmente arruinado. Al cerrar mi oficina una tarde, viendo cómo el atardecer proyectaba largas sombras en el suelo, reflexioné sobre la odisea. Había sido una lucha dura, llena de desesperación e indignidad en ocasiones, pero se erigió como un testimonio de resiliencia y la búsqueda de justicia. Hola James, ¿por qué llegaste tan temprano a casa? Pensé que regresarías hasta el domingo. Esta es mi casa y no tengo que justificarme por el momento en que llego o me voy. No hay necesidad de molestarse sin razón alguna. Pregunté por tu regreso anticipado porque mencionaste que estarías fuera todo el fin de semana. De todos modos, no quiero perder tiempo discutiendo. ¿Podrías ir a cenar por mí, James? No cociné porque me quedaba comida de la mañana. Pasé el día haciendo cosas alrededor de la casa. Ah, lo sabía. Pasaste el día acostado viendo la televisión cuando yo no estaba. Qué decepcionante. ¿Por qué dices esas cosas? Dame 20 minutos y te cocino algo. Te he proporcionado una vida cómoda y eres desagradecido. Saludos. Mi nombre es Emily. Tengo 39 años y llevo casada con James los últimos 8 años. Fui criada por mi madre soltera y comencé a trabajar después de la preparatoria para aliviarle la carga. Al principio trabajé como cajera en un supermercado local, ahorrando la mayor parte de mis ganancias. Trabajé mucho, haciendo turnos extendidos y a veces 2 turnos seguidos durante las temporadas altas de ventas. Con algunas clases de finanzas de un amigo, comencé a gestionar las cuentas e inventarios del supermercado. Al dueño le impresionó mi desempeño y eventualmente me convertí en la gerente, supervisando al personal también. Un día, un cliente perdió su billetera y culpó a mi personal. Intervine explicando que era responsabilidad de todos cuidar sus pertenencias. A pesar del alboroto, manejé la situación con calma y aseguré al cliente que lo ayudaría a encontrar su billetera. Asentí mientras él continuaba describiendo apasionadamente la pérdida de su billetera. Rápidamente envié un mensaje al departamento de seguridad para obtener las imágenes del CCTV del pasillo específico de los últimos 17 minutos. Al mismo tiempo, les pedí que contactaran a la patrulla de policía local para pedir ayuda. Interrumpiendo su discurso, le aseguré, entiendo su preocupación, señor. Ya hemos capturado las imágenes y hemos identificado el rostro del sospechoso. La policía estará aquí en breve y compartiremos los detalles. Como lo prometí, la policía llegó rápidamente. El guardia de seguridad les dio el informe, y la policía identificó a la persona en las imágenes como un ladrón local. Tras reunir los detalles necesarios, se marcharon. Al día siguiente, mientras yo estaba ocupada con mi rutina en el supermercado, apareció la misma persona. Oye, no tuve oportunidad de agradecerte ayer, me dijo, curiosa. Le pregunté por la billetera y me informó que la policía había detenido al ladrón en otro pasillo. Agradecido por mi pronta respuesta, me reveló que el ladrón había sido capturado y que la billetera había sido recuperada. Sonrojada por su agradecimiento, respondí con modestia, solo estaba haciendo mi trabajo. Me alegra haber podido ayudar. Disculpándose por su arrebato del día anterior, me explicó que era nuevo en la ciudad y el pánico causado por la pérdida de su billetera con su identificación y tarjetas de crédito. Entendiendo su situación, lo tranquilicé. Luego me preguntó mi nombre. Emily, le respondí, intrigado. Se presentó como James, viviendo en el edificio de al lado, y me invitó a tomar un café para agradecerme. Nuestra historia comenzó ahí. James se había mudado recientemente al vecindario y nuestro encuentro accidental en el supermercado nos llevó a una cita para tomar café. Al principio dudé, pero finalmente acepté, apreciando su naturaleza agradecida. Con el tiempo, nuestra conexión creció, y después de unos meses de salir, cuando expiró mi contrato de arrendamiento, James sugirió que me mudara con él. Los días que siguieron fueron los mejores de mi vida, y antes de que nos diéramos cuenta, nos enamoramos. James, que trabajaba en una empresa de tecnología, tenía un horario muy ocupado, pero nuestros fines de semana los dedicábamos a fiestas animadas y a disfrutar la vida al máximo. Nuestra relación duró 3 años. Un día, durante una conversación rutinaria con mi mamá, ella me compartió algo muy emotivo. Emily, después de que tu papá falleció, me dediqué por completo a criarte. Me da una gran alegría verte como una mujer independiente. Preocupada, le pregunté a mi mamá por qué hablaba de esa manera. Ella me confesó, hija, estoy envejeciendo y me preocupa que si me muero, te quedes sola.
sin nadie que te apoye. Ya es tiempo de que pienses en casarte. Quiero verte como una novia antes de irme. Incómoda con el tema. Intenté restarle importancia a sus palabras, pero la incomodidad permaneció en mí. Cuando James notó mi tensión, me preguntó qué me pasaba. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves tan decaída?, me dijo. Con algo de reluctancia, compartí con él la conversación que había tenido con mi mamá. Preocupado, James sugirió: he estado pensando lo mismo, casémonos. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté. Sin dudarlo, me afirmó. Sí, absolutamente. Llenos de felicidad y emoción, salté sobre mi cama. Posteriormente, conocimos a nuestros respectivos padres y les contamos nuestros planes de boda. Mi mamá, emocionada por la idea, le pidió a James que me cuidara bien, expresando su vulnerabilidad al no tener a nadie más en el mundo. Los padres de James también fueron cálidos y acogedores. Después de casarnos, James expresó ciertas reservas sobre tener hijos, prefiriendo llevar una vida sin preocupaciones. A pesar de su reluctancia, insistí en que queríamos formar una familia. Finalmente, él cedió. 6 años después de nuestro matrimonio, nació nuestra hija Megan, completando nuestra familia. Me enfrenté a los desafíos de equilibrar el trabajo y el cuidado de nuestra bebé, lo que llevó a James a sugerir que dejara temporalmente mi trabajo para enfocarme en nuestra hija Megan. James me aseguró que su ingreso podría mantenernos a todos y brindarnos un estilo de vida decente, a pesar de la falta de habilidades domésticas de James al principio, y de que él atribuía el desorden a su agenda ocupada. Tomé el control de las tareas del hogar, recibiendo poca ayuda de él en su tiempo libre. Durante mi embarazo, James hizo todo lo posible para apoyarme, agradeciendo mi dedicación tanto hacia él como hacia la casa. Sin embargo, después de que dejé mi trabajo, su participación en las responsabilidades del hogar disminuyó. Incluso solicitudes simples, como ir a comprar víveres, eran recibidas con reluctancia, alegando cansancio. Al principio lo desestimé, pero su actitud, que antes era educada, se transformó en un tono más brusco, acusándome de volverme perezosa. Inicialmente pensé que su cambio de actitud era producto de mis limitaciones de tiempo, ya que nuestra vida aventurera antes de la llegada de Megan había cambiado drásticamente. Rechazar planes sociales molestaba a James, quien comenzaba a quejarse de cómo habíamos alterado nuestras vidas. A pesar de su amor por nosotros, se hacía evidente que James valoraba su libertad, y expresaba frustración por las limitaciones impuestas por la paternidad. Le sugerí que retomara sus actividades sociales, animándole a que persiguiera sus propios intereses. Sin embargo, la tensión persistió, ya que James parecía estar dividido entre su amor por nuestra familia y su deseo por la vida sin preocupaciones que teníamos antes de que yo asumiera la responsabilidad de Megan. Al principio, James mostró resistencia, pero pronto comenzó a salir sin mí. Fue entonces cuando ocurrió un cambio notable en su actitud. Empezó a llegar tarde del trabajo, a pasar los fines de semana de fiesta con sus colegas y amigos, a pesar de mis esfuerzos por complacerlo, preparando con esmero las comidas y manteniendo la casa en orden. James mostró una falta de apreciación. Incluso los pequeños errores al cocinar desataban sus estallidos, y comenzó a criticar cada aspecto de nuestra vida en casa, desde la limpieza hasta la ropa planchada. Me pregunté si mis faltas en las tareas del hogar eran la causa de su descontento, aunque reconocía que James estaba trabajando duro para brindarnos comodidad. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, su insatisfacción persistía, manifestándose en constantes quejas. Las frases recurrentes incluían comentarios sobre la casa desordenada, la ropa mal planchada, la comida desagradable y un notable declive en la calidad de nuestra vida en casa. La idea del divorcio cruzó mi mente, pero el miedo a vivir sola, sumado a la reciente pérdida de mi madre, me detuvo. Sin nadie en quien confiar, me sentía aislada. Pasaron los años y el comportamiento de James no mostraba señales de mejora. La soledad se intensificó a medida que poco a poco perdía el amor y el respeto por él. A pesar de mi deseo de irme, la preocupación por el bienestar de Megan y el miedo a la pobreza me retenían. No sabía si podría darle una vida decente por mí misma, así que me quedé atrapada en una relación que se deterioraba cada vez más. Anhelaba que Megan creciera, para poder escapar de este dilema. Hasta entonces, no me quedaba más opción que soportar la irracionalidad de James. Un día, cuando James cruzó todos los límites, se fue de fin de semana con sus amigos. Yo no preparé la cena, ya que confiaba en las sobras del almuerzo, pero él regresó inesperadamente antes de lo esperado. ¿Cómo es que llegaste tan temprano? Pensé que regresarías el domingo, le pregunté. Se enfureció de inmediato, respondiendo: esta es mi casa,
Puedo venir y salir cuando me dé la gana, no tengo que justificarme contigo. Este había sido su tono típico conmigo. Cuando cuestioné su regreso anticipado, se molestó aún más. ¿Por qué te estás enojando sin razón alguna? Yo dije que me iría todo el fin de semana, así que cállate. No quiero perder el tiempo hablando contigo. Hazme la cena. Le expliqué que no había cocinado porque había sobras, pero él me acusó de pereza. Sabía que pasaste el día viendo televisión de manera lenta y haciendo nada cuando yo no estaba, dijo. Tratando de calmar la situación, le prometí que cocinaría en 20 o 30 minutos, pero él me insultó aún más, llamándome torpe. Cuando me defendí, me acusó de convertir la casa en un lugar sucio. Se quejó de los juguetes de Megan que estaban por toda la casa, a pesar de que era lo natural con niños pequeños. En la cocina, me regañó por un solo plato sucio, sin darse cuenta de que pensaba limpiarlo después de la cena. Cuando cuestioné su reacción desproporcionada, se enfureció aún más. «Mira cómo está el refrigerador», gritó, tirando todo al suelo en un ataque de ira. Luego arrojó las sobras al fregadero. No pude contener más mi enojo. Le supliqué que se detuviera. Le recordé que la casa estaba sucia cuando me mudé y que la había convertido en un hogar, manejando las tareas del hogar mientras trabajaba, incluso antes de casarnos, pero me interrumpió, negándose a reconocer mis esfuerzos. Te proporcioné una vida cómoda y, sin embargo, sigues siendo desagradecida. Solías vivir en ese pequeño apartamento deteriorado, pero por lástima te ofrecí refugio en mi casa lujosa. A pesar de trabajar con mujeres inteligentes, elegí casarme con alguien tan poco cualificada como tú, una simple cajera. Te llevé a lugares que ni te imaginabas, considerando tu bajo ingreso. Ya basta de tus quejas. Muestra algo de gratitud y sírveme como la ama de casa que deberías ser. Sentí la humillación invadiéndome. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos y me derrumbé, vulnerada por sus palabras. Logré expresar mi confusión a James, diciéndole que pensaba que todo lo que hacía lo hacía por amor, no como un favor. Desestimando mis sentimientos, James me acusó de usar mis emociones para atraparlo, afirmando que lo había enredado. Salió de la casa furioso, dejándome pasar la noche en desesperación, recordando los días felices con él y extrañando terriblemente a mi mamá. Al día siguiente, James regresó exigiendo que firmara los papeles de divorcio. Tan pronto como abrí la puerta, emocionalmente agotada, acepté sin más conversación, sorprendiendo a James con mi calma. Molesto, exclamó que era bueno que hubiera aceptado, o de lo contrario, habría hecho mi vida miserable. Sintiéndome atrapada en este matrimonio, empacaba mis cosas. Le entregué un sobre y le informé que enviaría los papeles de divorcio firmados con mis condiciones incluidas. En respuesta, me menospreció, llamándome parásita por haber vivido de su dinero durante años y declarando que no recibiría ni un centavo de él. Con confianza, le mencioné que llevaría el asunto a los tribunales, dejándolo desconcertado cuando abrió el sobre, revelando copias de todas las pruebas en su contra. Recibí información de la agencia investigadora después de haberla contratado para descubrir la verdad detrás del cambio de actitud de James. La agencia me proporcionó detalles sobre la infidelidad de James, presentándome pruebas que me destrozaron esa mañana, antes de su regreso a casa. Las pruebas fotográficas revelaron su infidelidad, pasando los fines de semana con diferentes mujeres. A pesar del comportamiento grosero de James, inicialmente consideré darle otra oportunidad. Sin embargo, al no poder soportar su infidelidad, finalmente decidí aceptar el divorcio de inmediato. Cuando James revisó las pruebas, él, indiferente, alegó que no había sido serio con ninguna de esas mujeres, solo se estaba divirtiendo. Sus palabras me dejaron desconcertada y no pude controlar mi ira. Lo confronté, expresando mi decepción de que, a pesar de ser comprensiva con sus fiestas nocturnas y vacaciones sin mí, aún así me había sido infiel. Lo culpé por haberse distanciado después de la llegada del bebé y por no participar en actividades juntos. Yo había sacrificado eventos sociales por el bien de nuestra hija, esperando que él se diera cuenta de sus responsabilidades como padre. En respuesta, tomé a nuestra hija Megan en mis brazos y dejé la casa, registrándome en un hotel por unos días. Contacté a mi exjefe, quien era dueño del supermercado donde solía trabajar, para contarle mi situación. Se mostró sorprendido y me ofreció un trabajo en la gestión de inventarios. Conociendo a la gente de allí, retomé mi trabajo con facilidad. Mi jefe me proporcionó alojamiento temporal en un departamento que acababa de ser desocupado por los inquilinos anteriores. Durante este tiempo, contraté un abogado y envié mis términos de divorcio a James, exigiendo manutención infantil y una pensión alimenticia considerable debido a su infidelidad. A pesar de los intentos de James por negociar y sus llamados a la reconciliación,
Me mantuve firme en buscar compensación por el daño y el trauma que había soportado. James no se limitó a una sola aventura, sino que tuvo varias relaciones con diferentes mujeres, incluyendo tanto a compañeras de trabajo como a conocidas de fiestas o viajes. Su relación con la gente equivocada lo llevó a consumir drogas en algunas ocasiones, lo que quizás contribuyó a su aumento de ira y frustración, que descargaba sobre mí. Afectada por sus acciones, me comuniqué con los padres de James para contarles los detalles perturbadores. Ellos quedaron devastados al enterarse de su comportamiento reprensible. Para exponer las acciones de James, también envié a sus padres algunas fotos incriminatorias que capturaban momentos íntimos con sus compañeras de trabajo en la oficina. Mi abogado me informó que James estaba enfrentando dificultades en su trabajo, ya que sus compañeros sabían sobre sus infidelidades. Su gerente incluso amenazó con expulsarlos si persistía con ese comportamiento. Las compañeras con las que había tenido relaciones habían dejado la oficina avergonzadas, dañando sus reputaciones. A pesar de las consecuencias, James continuó trabajando para cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo la pensión alimenticia y la manutención de Megan. Varios meses después, recibí un correo electrónico de James pidiendo disculpas, reconociendo el impacto de sus acciones en nuestra relación. Expresó gratitud por el cuidado que le brindé, dándose cuenta de la importancia de mis contribuciones para mantener un hogar funcional y acogedor. A pesar de la carga emocional de su mensaje, resistí el impulso de reconciliarme. La nostalgia que él sentía provenía de la comodidad y el cuidado que le brindaba, eclipsando la realidad de su maltrato durante nuestro tiempo juntos. Me trató como si fuera prescindible, socavando mi autoestima con su ego y actitud. Opté por no regresar a una vida en la que mi hija me viera siendo tratada como un objeto. Elegí priorizar nuestro bienestar. Con mis ahorros y la pensión alimenticia, conseguí un departamento, lo que nos permitió llevar una vida digna. Estoy comprometida a brindarle a mi hija un ambiente que fomente el valor del amor propio. A través de mis ingresos y el apoyo infantil, estoy decidida a ofrecerle una base sólida para su crecimiento, con la esperanza de verla convertirse en una mujer segura e independiente. Soy María Dalton. Estoy por cumplir 27 años este año y he estado felizmente casada durante 5 años. Mi hijo Martín acaba de celebrar su 4º cumpleaños. Al principio trabajaba a tiempo completo después de casarme, pero ahora compagino mi trabajo a tiempo parcial en la misma empresa. Mi esposo Kevin tiene 30 años, 3 más que yo. Nuestra historia, desde el noviazgo hasta el matrimonio, comenzó gracias a los avances apasionados de Kevin, pero después de casarnos, noté un cambio en su comportamiento, volviéndose más dominante. Kevin tiene una hermana de 20 años llamada Jane Dalton, y la diferencia de edad entre ellos parece contribuir a una relación un tanto indulgente por parte de Kevin. Antes del matrimonio, no me molestaban las visitas frecuentes de Jane y pensaba que se llevaban bien. Sin embargo, después de casarme, empecé a notar cambios en su comportamiento. Jane suele aparecer sin avisar a cualquier hora y espera ser atendida sin siquiera traer una muestra de agradecimiento. Kevin, en lugar de abordar la situación, espera que sea yo quien cumpla con sus demandas. Jane actúa como si yo fuera invisible, solo dirigiéndose a Kevin con un casual, hermano, ya llegué. A pesar de no haber preparado comida para un invitado extra, termino sirviendo la cena a Jane. Kevin, en lugar de entender, me culpa en voz alta, insistiendo en que debería haber sido más considerada. A pesar de las disculpas verbales de Jane, es evidente que disfruta del trato preferencial de Kevin, quedándome con las sobras. Preparo mi propia comida mientras Kevin y Jane siguen conversando en el sofá, dejando la mesa del comedor desordenada. Nunca reconocen a Martín ni a mí, tratándonos más como personal contratado que como familia. Una tarde, cuando me disponía a tomar un baño con Martín, Kevin irrumpió ruidosamente pidiéndome que comprara un pastel para Jane. A pesar de que ya era tarde, Jane insistió en que lo quería de inmediato, y Kevin me culpó por la demora. Sintiéndome presionada, me dirigí a regañadientes a la pastelería con Martín, y al escuchar su conversación, me enteré de que estaban criticándome por ser inconsiderada y cuestionando mi decisión de casarme conmigo. Mientras tanto, Martín, aunque no entendía las palabras, percibió la tensión en nuestra relación. Conteniendo mis emociones, le pregunté qué pastel quería, y él, con entusiasmo, pidió uno con muchas frutas. Nuestro viaje a la pastelería estuvo lleno de conversaciones sobre pasteles, alejando momentáneamente las palabras de Kevin. Martín y yo llegamos justo antes de cerrar, y afortunadamente encontramos el pastel que Jane deseaba. Compramos 2 pasteles, incluido el de frutas que Martín quería. Al regresar a casa, serví los pasteles a Jane y Kevin. Luego preparé el pastel de Martín y lo llevé al comedor. En el momento en que lo coloqué frente a Martín, Jane señaló el pastel y expresó su deseo de tenerlo. Antes de que pudiera reaccionar,
Kevin movió el pastel de Martín hacia Jane, ignorando las protestas de Martín. Kevin justificó su acción diciendo que compró el pastel con su dinero y tenía derecho a elegir por Martín. Ya incapaz de contener mis emociones, expresé mi insatisfacción. En respuesta, Kevin amenazó con el divorcio. Martín, que ya había dejado de llorar, me tomó la mano y, tras pensarlo, dijo: «Mamá, yo también quiero un pastel con fresas». «Sí, es realmente delicioso», lo dijo mientras comía el pastel que inicialmente quería Jane. Sintiendo que Martín estaba soportando demasiado, levanté su plato de pastel, y cuando vi que Jane iba a alcanzarlo, llevé a Martín a otro cuarto para que pudiera disfrutar de su pastel en paz. Kevin se disculpó con Jane, diciendo que lamentaba haber sido tacaño. A pesar de querer responder, me contuve por el bien de Martín. Ver a Martín disfrutar inocentemente de su pastel fue una escena conmovedora. Después de terminar el pastel, decidimos tomar un baño tarde y dormir en la cama de Martín. A la mañana siguiente, descubrí que Jane ya se había ido. Mientras preparaba el desayuno, escuché a Martín llorar. Sorprendentemente, su alcancía, un regalo de mi padre, estaba rota y el dinero ahorrado había desaparecido. Martín, quien siempre le decía buenas noches a su alcancía, quedó desconsolado. Cuando le pregunté a Kevin, él mencionó con indiferencia que Jane necesitaba algo de dinero, por lo que tomó lo que estaba en la alcancía. Sosteniendo a Martín, que lloraba y temblaba, sentí su dolor tan intensamente que lloré con él. Fue doloroso ver cómo Kevin daba prioridad y cuidado a su hermana por encima de nuestro hijo, expresando mi ira y tristeza. Confronté a Kevin, rompiendo mi silencio habitual en medio de las discusiones frente a Martín. Sin decir palabra, fue al dormitorio y regresó con algo impactante en las manos: papeles de divorcio. Descubrí los papeles de divorcio ocultos que Kevin había guardado en algún lugar que yo no conocía. En un arranque repentino, me los arrojó antes de salir de la casa con un fuerte portazo. Martín, quien nunca había llorado por los problemas entre Kevin y Jane, parecía haber llegado a su límite. Lloraba desde la noche anterior, y no podía soportar ver a Martín tan herido. Le sugerí que no fuera a la guardería ese día, y él aceptó felizmente con un sí rotundo, mostrando una leve sonrisa. Pasamos el día jugando y estrechando lazos, con Martín trayendo un libro de imágenes del estante, sentándose en mi regazo y comentando alegremente que la maestra en la guardería era mamá. «¿Verdad? Parece un ángel», dijo. Su pequeño corazón parecía lleno de paciencia, y decidí hacer el día especial tomando un día libre de mi trabajo, a pesar de los posibles problemas que podría causar en la oficina. Ellos, amablemente, comprendieron la situación y me dieron el día libre. Por la mañana, visitamos el parque, jugamos al escondite y nos divertimos en el arenero y en el tobogán. Cuando regresamos a casa para almorzar, Martín parecía cansado. Normalmente, duerme solo, pero hoy se quedó dormido en mi regazo, como cuando era un bebé. Aunque inicialmente pensé en hacer los quehaceres domésticos mientras él dormía, decidí que hoy era un día especial. En lugar de eso, me permití sanar al observar su rostro sereno mientras dormía y su respiración tranquila. Sin embargo, mi momento de calma fue interrumpido bruscamente por un ruido en la entrada, indicando que la puerta principal se había abierto. Como no era la hora habitual de llegada de Kevin, me sentí sospechosa. Rápidamente me escondí en el armario del dormitorio, sosteniendo a Martín. Una voz resonó por la casa, y para mi sorpresa, era Jane. Temblando de miedo, escuché cómo buscaba algo, expresando frustración por no encontrarlo. Luego, hizo una llamada telefónica mencionando a Kevin y hablando sobre su búsqueda infructuosa. Después de escucharla cerrar con llave la puerta principal y marcharse, puse a Martín en la cama y me quedé contemplando los extraños acontecimientos. No entendía por qué Jane había entrado en la casa ni qué estaban buscando. De repente, Kevin me parecía un extraño, y sentí una mezcla de repulsión y miedo hacia él. Rápidamente empacamos lo esencial para Martín y para mí, y nos dirigimos a la estación para tomar un tren hacia la casa de mis padres. Afortunadamente, su casa estaba cerca, a solo 2 estaciones de distancia. Aunque no los había contactado previamente, mis padres notaron algo en mi expresión y nos recibieron sin hacer preguntas. Les compartí todo lo ocurrido, incluida mi preocupación por quedarme en nuestra casa debido a las acciones de Kevin y Jane. Al escuchar la sugerencia de mi madre de que Jane probablemente estuviera buscando mis pertenencias, tal vez tarjetas de dinero, recordé mi experiencia pasada como exitosa directora ejecutiva de una empresa de productos hechos a mano. Había confiado la empresa a unos amigos cuando decidí priorizar la crianza de mi hijo después de casarme. Aunque seguía trabajando medio tiempo y manteniendo comunicación con la empresa desde casa, Kevin no sabía que seguía siendo la directora ejecutiva. Descubrí los papeles de divorcio que Kevin había escondido, sospechando que él pensaba que tenía un buen ahorro.
aunque le había mencionado que aún recibo algo de ayuda de la empresa. Siempre mantuve en privado los detalles sobre mi puesto como CEO y mis ahorros. Este secretismo surgió al darme cuenta, al principio de nuestro matrimonio, de que Kevin tenía dificultades para administrar el dinero y tendía a gastar todo lo que ganaba. Al principio, Kevin solo me daba $200 al mes para los gastos de comida e incluso me sugirió que dejara mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Sin embargo, con las dificultades económicas de criar a Martín y con solo $200 para la comida, nunca estuve de acuerdo en ser ama de casa a tiempo completo. Finalmente, me permitió trabajar medio tiempo, y para asegurar que no considerara el divorcio, me hizo firmar una renuncia de bienes a través de un abogado. Desde el nacimiento de Martín, utilicé mis ahorros para los gastos de la guardería y la ropa, ya que solo recibía $200 para la comida. Nunca le pedí a Kevin dinero adicional más allá del presupuesto para alimentos, lo que le hizo creer que tenía ahorros. Considerando la aparente necesidad de dinero de Jane y la percepción que tiene Kevin de mi situación financiera, es posible que estén buscando mis tarjetas de dinero. Tengo una cuenta de ahorro separada dedicada a Martín, a la que se deposita una parte de mi salario cada mes. A pesar de su búsqueda, no encontrarán las tarjetas, ya que siempre llevo conmigo mis objetos de valor. Sin embargo, hay un problema inquietante. Jane podría estar entrando en nuestra casa sin que yo lo supiera, y eso me deja con una sensación de incomodidad y miedo. Cuando no estábamos en casa, Kevin puede que estuviera permitiendo que Jane entrara. Siguiendo el consejo de mi padre, decidí guardar mis pertenencias valiosas, incluidas las tarjetas de dinero, en la caja fuerte de mis padres mientras reflexionaba sobre su necesidad de dinero. Fue entonces cuando Martín se acercó a mi padre, llorando por su alcancía rota y la promesa rota de ahorrar. Mi padre, enfadado por la historia de Martín, juró llamar a Kevin. Mi madre sugirió averiguar el propósito de Jane de manera tranquila, ya que la mención de divorcio de Kevin podría echarnos la culpa a nosotros y hacer el divorcio más favorable para él. Para entender su propósito, decidí grabar su conversación, consultando a un abogado amigo de mi padre. Al regresar a casa, comencé a cocinar la cena, manteniendo mi teléfono con la pantalla hacia abajo para grabar en secreto. Kevin llegó a casa, sorprendiéndome al preguntar inmediatamente por mis tarjetas de dinero. Cuando lo cuestioné, dio respuestas vagas, intentando engañarme. Al quedarme en silencio, Kevin se alteró y me exigió todo mi dinero de mi trabajo a medio tiempo para su hermana. Me negué y le expliqué que era para los ahorros de Martín. En respuesta, él, con enojo, me empujó los papeles de divorcio firmados, declarando que yo vivía de su dinero y no necesitaba ahorrar para Martín. Incluso dijo que valoraba más a Jane que a nuestro hijo. Al escuchar esto, dejé de preparar la comida, metí los papeles de divorcio en mi bolso, tomé la mano de Martín y me dirigí hacia la puerta. Kevin, con voz fuerte, declaró su intención seria de divorciarse, indicándome que nunca regresara. Respondí diciendo que no volvería a una casa donde un extraño pudiera entrar y salir libremente. Después de salir, recibí numerosos mensajes y llamadas de Kevin, los cuales ignoré al apagar mi teléfono. Busqué refugio en casa de mis padres, compartiendo la grabación y los papeles de divorcio con ellos. Aunque les confesé que ya no sentía amor ni afecto por Kevin, expresé mi preocupación por Martín. Mis padres me aconsejaron hacer lo que creyera conveniente, reconociendo el posible impacto emocional en Martín si se producía el divorcio. Mientras luchaba con la decisión de divorciarme de Kevin, Martín expresó hambre. Mi madre, al ver mi angustia, amablemente preparó hamburguesas, su platillo favorito. Conmovida por la situación, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras mi madre le decía a Martín, con una sonrisa cálida, que preparó las hamburguesas para que pudiéramos visitarlas siempre que quisiéramos. Martín, al darle un mordisco, exclamó con alegría, alabando las hamburguesas y expresando su deseo de comerlas todos los días. Yo respondí diciendo que era porque las hamburguesas contenían el amor que tenía por él. Con un gesto tierno, Martín tomó un gran bocado y me lo ofreció. Conmovida por la amabilidad de Martín, las lágrimas no pude evitar que cayeran, y aunque intenté detenerlas, persistieron. Mi padre, al notar la preocupación de Martín, le aseguró que mis lágrimas eran de felicidad, no de tristeza. Al escuchar esto, Martín, en un momento de comprensión, me abrazó, y los ojos de mi padre se volvieron rojos al darse cuenta de la bendición de estar con la familia. Le comenté a Martín que la familia es valiosa, y sorprendido, preguntó si papá había mencionado que solo Jane era la familia. Mi padre, con suavidad, lo confirmó, pero luego le preguntó a Martín si quería vivir con ellos como familia. Martín, riendo, aceptó feliz, lo que hizo sonreír a todos. A pesar de estar contemplando el divorcio, la comida fue tan feliz que finalmente decidí separarme de Kevin.
Planeaba informarle a Martín sobre ello, y aunque hablar del tema me pesaba en el corazón, Martín pareció entender la situación con alegría, expresando el deseo de vivir como una familia, abrazando al perro de la casa y llamándolo su hermanito, a pesar de que el perro era mayor. Comenzaron los preparativos para el divorcio, comenzando por contactar a un abogado amigo de mi padre. Al día siguiente, formalizamos el contrato, y mi padre y Martín compartieron risas reconfortantes mientras yo me acostaba en la cama, recordando mi infancia. Al día siguiente, al revisar mi teléfono, encontré más de 200 llamadas y mensajes de Kevin, mostrando su inestabilidad emocional. Exhausta, apagué mi teléfono y, con la ayuda del abogado, le explicamos la situación a mis padres. Jane había acumulado una deuda significativa por su adicción a los casinos y las compras, y Kevin actuaba como su aval, planeando usar mis ahorros. El abogado confirmó que los papeles de divorcio ya se habían presentado, y Kevin lloró al darse cuenta de que ya estaba finalizado. A pesar de esperar desacuerdos sobre la pensión alimenticia, firmó un compromiso de pagar $340 a Martín cada mes. En una llamada posterior de Kevin, su tono carecía de agresividad y admitió la manipulación financiera, explicando sus sentimientos complejos hacia Jane. Yo reafirmé mi decisión de no reconsiderar y escuché sus sollozos débiles antes de que me deseara felicidad y colgara. Manteniéndome fuerte hasta el final, discutí los planes futuros con mis padres y decidí quedarme con ellos hasta que Martín crezca. Retomé mi rol como presidenta de la empresa y más tarde me enteré de que Kevin y Jane le habían informado a sus padres sobre el divorcio y las deudas, lo que resultó en el desheredamiento de ambos. Hoy en día, encuentro felicidad estando con mi familia.